En este otro problema nos están pidiendo calcular el suplemento del ángulo alfa, para lo cual nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completar los ángulos. Si yo tengo la suma de dos internos, te daba el externo, ¿verdad? Entonces será 50 más alfa. Pero en este triángulo ABD vemos que es un triángulo isósceles, ya que tiene dos lados iguales. Entonces también debe tener dos ángulos iguales. Acá también sería 50 más alfa. Y la suma de estos tres ángulos, que son 50 más 50 más alfa y más alfa, es 180 grados, ¿verdad? Entonces, acá tendríamos 100 más 3 alfa y esto es 180. Pasando a restar, 3 alfa me valdría 80 grados y el alfa sería 80 tercios. Ahora, me piden calcular el suplemento de este ángulo. El suplemento de cualquier ángulo es 180 menos este ángulo. ¿Está bien? En este caso sería 180 menos 80 tercios. O quizás lo podemos ya poner como una medida, ¿no? Pero si gustas lo puedes dejar también como fracción. Y esto sería, estamos hablando de acá, de 540 menos 80 sobre 3. Lo cual me resulta, operando, 460 tercios. En el problema 7, vemos nuevamente que vamos a trabajar con una de las propiedades de las bisectrices. En este caso, tenemos dos bisectrices internas. Recuerden, en el problema 1 nosotros trabajamos con una interna y una externa, ¿verdad? Este es otro caso, ¿sí? Para lo cual nuevamente voy a trabajar el desarrollo de la propiedad. Miren, es básicamente lo mismo, ¿ya? Siempre se trabaja con las propiedades fundamentales para que tú puedas recordar estas propiedades que te van a poner luego, ¿no? En el caso de esta es de la bisectriz. También tenemos para la altura, para las sevianas, que ya son propiedades un poco más complejas y lo vamos a ver en cierto momento. En este caso, nosotros tenemos que en el triángulo grande son tres ángulos conocidos, donde tenemos a 2 beta, a 2 omega y al 80. Y esto de acá sabemos que es 180, ¿verdad? Entonces, si yo le saco la mitad a cada uno de ellos, esto sería 90. Y el beta más el omega sería 50, ¿verdad? Ahora, en el triángulo pequeño, yo tengo lo siguiente, que la suma de dos ángulos internos va a ser igual a un ángulo externo. Entonces, beta más el omega sería también x. Como se cumple la igualdad, entonces yo podría decir que el x va a tomar 50 grados. Eso es la demostración de la propiedad. ¿Y cuál era la propiedad? La propiedad es la siguiente. No se trabaja con el x, no se trabaja con este ángulo de acá. Yo le voy a poner y. Este ángulo y, que es formado por las bisectrices interiores, va a ser igual a 90, ¿ya? Más la mitad del ángulo que no tiene bisectriz. En este caso es 80. Por lo tanto, ese y sería 90 más 40, 130. Y si este es 130, el otro ángulo me vale 50. ¿Sí? Dejamos de lado un rato la propiedad y hicimos la demostración. En el problema 9 vamos a utilizar algo que te mencioné en el problema anterior. Te había hablado sobre la mediana. Miren, la mediana tiene una propiedad también en el triángulo rectángulo. ¿Cuál es esta? La mediana es la seviana que va a trazar desde un vértice hacia el punto medio de su lado opuesto, ¿verdad? Y esto va a quedar justo en el punto medio de este lado, entonces que estos dos lados van a ser igual. En el triángulo rectángulo se cumple que la media de estos tres van a ser iguales, entonces vas a formar dos triángulos isósceles, ¿verdad? En el problema 9 tenemos el triángulo ABC recto en B, donde el ángulo de A es 60. Y me piden calcular la medida del ángulo MBH. O sea, te piden calcular este pequeño ángulo que está acá. Que lo voy a poner X. ¿Está bien? Como te había mencionado,
Tras saber que el M es la mediana del triángulo, yo puedo decir que estas medidas son iguales. Estoy teniendo el triángulo entonces ABM, que es isósceles, y el BMC, que también es isósceles. Como yo ya sé que este ángulo es 60, este otro de acá será 30, ¿verdad? Porque es el complemento de este otro ángulo, 30. Y como el AMB es un triángulo isósceles, yo diré que el ángulo 30 más X es igual a 60. Por lo tanto, el X valdría 30.